Bienvenidos a Voces del Renacer. Hoy estoy muy feliz porque, como siempre, nos acompaña mi amiga, socia y compañera de proyectos, Mile. Y también estoy muy feliz porque traemos un tema muy profundo y transformador, el perdón y la importancia que tiene en nuestras vidas. Mile, como siempre, bienvenida. Es un placer tenerte aquí. Hola, Kate, y un caluroso saludo a todos los que nos están escuchando desde cualquier rincón del mundo. Este tema me parece precioso, el tema del perdón, porque el perdón va mucho más allá de una disculpa, es una conexión con nosotros mismos y con quienes nos han lastimado de alguna u otra forma. Todos en algún momento nos hemos preguntado cómo podemos soltar ese dolor y avanzar. Y en el lapso de este episodio vamos a responder este interrogante como tal. Y hoy queremos mostrar cómo el perdón no es solo un acto hacia otros, sino una puerta hacia la libertad interior, un camino que realmente nos permite vivir con menos peso y muchísima más claridad, porque al final perdonar es perdonarnos a nosotros mismos. Exacto, y es que muchas personas piensan que perdonar significa como tal justificar lo que pasó o reconciliarnos simplemente con quien nos hizo daño. Pero en realidad el perdón es un acto profundamente personal, es una decisión que tomamos para nosotros mismos y es que no implica soltar u olvidar, ni mucho menos justificar, ni permitir que nos lastimen nuevamente, sino que perdonar es soltar el resentimiento, el enojo, el dolor que cargamos por heridas. Adelante, claramente vamos a compartir una herramienta impresionante, cual les va a ayudar muchísimo para conectar con ustedes mismos y con su historia. Exactamente. Perdonar es dejar de cargar con ese dolor que nos está haciendo mal. Y me gusta imaginarlo como una mochila llena de piedras. Cada resentimiento realmente es una piedra que nos pesa y el perdón es quitarnos esa carga que no nos deja avanzar como queremos. Creo que cuando perdonamos a las personas por algo que hicieron, nos perdonamos también a nosotros mismos y eso al final tiene un efecto mucho más grande sobre nosotros. Ni siquiera tiene que ver con la otra persona, tiene que ver con nosotros mismos. Exacto, Kate. Y es que el perdonar no es solamente hacia los demás, sino también hacia nosotros mismos. Es que a menudo cargamos con culpas, con errores, con exigencias, como si todo eso nos definiera. Aprender a perdonarnos es aceptar que la vida es un proceso como tal y que equivocarse nos hace mucho más humanos. Solo cuando soltamos ese peso podemos avanzar con mucha más libertad y con esa paz interior que necesitamos. Vamos a continuar con la segunda parte y es cuestionarnos por qué cuesta tanto perdonar. Se hace tan difícil perdonar lo que sucedió, a lo mejor incluso hasta algo que hicimos, nos cuesta mucho perdonar. Creo que uno de los mayores obstáculos podría ser el ego que quiere como hacer justicia y tener revancha con lo que pasó. O si hablamos de perdonar a otra persona, es como que el ego de te supera y quieres siempre como, quiere como que sobresalgas y que seas más importante siempre y al final eso repercute muchísimo más en estar a favor que, o sea, estar en contra que a favor de lo que significa perdonar, porque finalmente lo que decíamos al principio, perdonar a los demás o perdonar a alguien que de alguna manera nos hirió con sus actos o con sus palabras, es perdonarnos a nosotros mismos al final, porque a quien le hace daño el rencor siempre va a ser a nosotros mismos, más que a la otra persona. Finalmente, que tú sientas rencor o sientas odio por la otra persona, eso no le va a afectar en absolutamente nada. A quien va a afectar ese sentimiento es a ti mismo. Exactamente, Kate. Y también está el miedo. Pienso que sentimos que perdonar significa dar el poder al otro, pero en realidad ocurre todo lo contrario. Cuando no perdonamos, seguimos presos a esa herida y permitimos que controle nuestros pensamientos, emociones y decisiones. Perdonar no es justificar ni olvidar, sino reconocer la experiencia, aprender de ella y decidir que no definirá nuestro presente ni nuestro futuro. Entonces, al perdonar, recuperamos nuestro poder y nuestra libertad emocional. Total, guardar rencor es como
tomarse un veneno y esperar que el otro sufra, porque pues al final nos estamos dañando a nosotros, que es lo que hemos venido hablando, y es que no tiene tanto que ver con el otro como con nosotros mismos, porque al final el sentimiento lo tenemos nosotros hacia la otra persona, y pues a quien le va a hacer daño es a nosotros mismos. Sentir rencor por alguien no sirve de nada porque al otro no le va a afectar lo que tú sientes. En realidad, lo mejor que podemos hacer es soltar eso que sucedió, intentar dejar el ego a un lado y decirle, oye, no es necesario que tengas el control, no es necesario que me quieras estar enseñando cómo tengo yo que afrontar las cosas, porque lo que hablábamos creo que tiene que ver mucho con el ego y lo que dice Mile también. Con el miedo, con soltar ese miedo a perder el control, creo que cuando no perdonamos algo que sucedió o a alguien, es como ese miedo de soltar el control y permitirnos aceptar las cosas y a lo mejor ser un poco vulnerables y decir, bueno, está bien que haya pasado esto, al final pues me dolió, pero no tengo por qué cargar con ese dolor ni con ese miedo a que si perdono, pues entonces lo estoy haciendo mal porque al final estoy perdiendo el control. Después del abordaje de por qué cuesta tanto perdonar, vamos a abordar los beneficios del perdón, de los cuales quizás no tengas conocimiento. Cuando perdonas, empiezas a sentirte mucho más liviano o liviana, no solo emocionalmente, sino también en el cuerpo o nuestro cuerpo, lo que es el enojo, la culpa, el rencor. Todo eso lo que uno siente se ve también reflejado en nuestro cuerpo. Ejemplo, en los hombros tensionados, en la mandíbula apretada, en las noches en las que no podemos dormir bien, pero cuando soltamos todo eso que llevamos adentro, cuando decidimos perdonar realmente, es cuando nuestro cuerpo puede descansar completamente. Sí, se siente mucho más liberado, mucho más tranquilo y ahí es donde todo empieza a cambiar. Cambiar la forma en que respiramos, cómo nos hablamos, cómo nos sentimos. Y es que perdonar como tal no es justificar lo que nos pasó, es elegir estar en paz, elegir cuidarnos a nosotros mismos, cuidar nuestra salud, cuidar nuestra energía y sobre todo cuidarnos a nosotros mismos. Y es que perdonar es maravilloso, Mile, porque cambian tus relaciones, mejoran un montón, sientes que ya no estás viviendo a la defensiva, te abres más a confiar en los demás, es como que sueltas esa carga, lo que hablábamos de la mochila con las piedras, sueltas toda esa carga que es innecesaria al final, porque realmente perdonar lo único que va a hacer es eso, liberarte, o sea, te va a hacer caminar mucho más ligero, hacer las cosas con mucho más amor. Creo que cuando perdonamos, principalmente creo que tenemos que aprender a perdonar a nuestros padres. Creo que el haber perdonado a cosas del pasado con mis padres me ayudó a soltar mucho y a tener una mejor relación incluso conmigo misma, porque entendí que no tenía nada que ver y que tampoco era mi culpa lo que ellos habían hecho, que al final ellos hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían en ese momento y que nunca fue con la intención de lastimarme ni a lo mejor pues darme una infancia un poco dura. Entonces, creo que empezar por perdonar a esas personas más cercanas a nosotros mismos sería un punto bastante importante porque a partir de ahí será muchísimo más fácil perdonar a cualquier persona. Yo creo que si logramos perdonar a nuestros padres, porque al final siempre hay algo que sintamos hacia ellos. Creo que la mayoría de las personas podemos guardar algún rencor sobre algo que haya pasado en nuestra infancia con nuestros padres o también con nuestros familiares. Al final nos sentimos heridos por un montón de cosas y cuando perdonas a las personas que amas, como decía, es más fácil perdonar a un extraño. A lo mejor si alguien, no sé, estás conduciendo y se te cruza mal, ya empiezas a sentir rabia por esa persona y es que lo empiezas a juzgar y a señalar y a hacerlo culpable, entender que pues simplemente ya pasó y que puedes perdonar y que no pasa nada, que pues no es tan grave porque a veces le damos mucho más poder al ego de tener el control y pensamos que todo es demasiado importante y que el otro siempre está haciendo las cosas para herirnos o para hacernos sentir mal y realmente no es así, no tiene nada que ver. Es simplemente soltar el control y perdonar a esa persona. Bueno, listo, me sentó mal, me hizo sentir rabia, eso que sucedió, pero no lo tengo por qué cargar.
Y ahora vamos a hablar de una parte muy importante y es cómo empezar a perdonar. Y vamos a hablar, Mile nos va a dar un ejercicio muy chévere acerca del perdón. Entonces, quiero preguntarte a ti que nos estás escuchando, ¿alguna vez te sentiste que cargas algo que no sabes cómo soltar? Rabia, tristeza, culpa, cosas que guardas desde hace mucho tiempo y que aunque intentes seguir adelante siguen ahí como que es un nudo en la garganta. ¿Alguna vez sentiste que eso pesa muchísimo y que lo tienes que soltar? Y si a mí le gustaría responderme también a la pregunta, me encantaría escucharla y a ti que nos estás escuchando, puedes también sentirte en la libertad de responderlo en los comentarios. Bueno, vamos a responder el interrogante que pone Kate y yo creo que considero que pues a todos nos pasa y en algún momento de nuestra vida hemos sentido como toda esa carga y más en el tema del perdón, yo pienso que más que perdonar a nuestros padres también es perdonarnos a nosotros mismos. Y bueno, en especialmente los padres porque pues muchos pues crecemos con traumas y demás pues debido a nuestra infancia. Pero yo pienso que aquí no se trata de culpabilizar ni nada, ni de justificar tampoco, pero entonces aquí es honrar a nuestros padres, respetarlos, porque pues ellos nos criaron pues a través también de sus reglas, también hay que tener en cuenta muchísimo el tema de su infancia, porque muchas veces de su infancia también se ve reflejado en cómo crían a sus hijos. Entonces tampoco es culpabilizar, sino más bien honrarlos, respetarlos y quererlos realmente. Y es eso, yo pienso que durante muchísimos años viví con una relación no buena con mi padre, discutíamos un montón, teníamos muchos conflictos, pero ya después de cierto tiempo, ya estando yo aquí también, nuestra relación ha mejorado demasiado, hablamos bastante, tenemos una muy bonita relación y yo sé que nos debemos un abrazo juntos porque antes de yo viajar acá a España, algo que me dolió muchísimo en el alma, claramente pues yo no fui del todo sincera con mi padre que me venía para acá, para España, yo me venía pues tema vacaciones más no a vivir, entonces pues fue una despedida un poco como muy simple, no fue un abrazo correspondido. Él estaba viendo televisión y yo como que papi me voy y como que yo lo abracé, pero no sentí su abrazo, eso como que me rompió muchísimo, muchísimo y me puse mal. Pero bueno, yo pienso que todo esto ha sido también porque me he puesto como a estudiar un poco más, a profundizar un poco más el tema, a mirar también el tema de su infancia, porque la verdad es que su historia con su familia y demás, pues no se ha profundizado mucho y yo sé que hay muchas cosas por abordar más, pero yo pienso que es eso, el perdón aquí es reconocer eso y no tanto resaltar quizás lo malo, sino lo bueno que tengo gracias a él, es la responsabilidad, mi puntualidad, el amor por hacer las cosas, todo eso se lo debo a él, entonces yo pienso que es eso. Así que mi perdón él ya lo tiene hace mucho tiempo y no, el perdón no siempre es que tú tienes que esperar unas disculpas de otra persona, sino también reconocer que todos somos humanos, que cometemos errores y bueno, son nuestros padres al fin y al cabo, seres que nos dieron la vida como tal y eso vale más que todo. Qué bonito, gracias Mile por compartir tu historia, me parece súper bonito. Y es que cuando no decimos lo que sentimos, lo llevamos encima. Siempre cargamos nuestro cuerpo con esos sentimientos y se repercute o se ve reflejado en nuestro ánimo, en cómo nos relacionamos. Y creo que escribirlo pues también permite sacarlo y empezar a sanarlo. Hay un libro muy bonito que me leí cuando llegué aquí en el 2023, se llama Padres que odian. Lo recomiendo un montón para todas Mm. las personas que creen que necesitan perdonar a sus padres. Y hay un ejercicio muy bonito en ese libro que se los vamos a compartir. Así que, Mile, adelante, quiero que compartas con las personitas que nos están escuchando el ejercicio y espero que lo puedan hacer y que nos compartan en los comentarios cómo les fue. Ahora bien, entonces les voy a indicar el paso a paso de cómo elaborar esa carta del perdón, que es muy sencilla, es súper práctica y créanme que este ejercicio tan práctico de cierta forma les va a cambiar a ustedes un montón la vida. Entonces, primero, yo siempre digo
que para hacer este tipo de actividades, este tipo de ejercicios deben buscar como un lugar tranquilo, un lugar cómodo. Ojalá puedan poner música suave, una vela como para aromatizar el espacio, que sea mucho más especial. También es súper importante que empiecen con una intención. Por ejemplo, hoy escribo esta carta para sanar, para liberarme, para soltar todo aquello que me pesa y hablar desde lo más profundo de mi corazón. Ustedes pueden empezar con esas palabras así mágicas, con eso que les salga de lo más profundo de su ser. Y sobre todo, chicos, hablarse consigo mismo. Yo pienso que el perdón es más que todo para ustedes. El perdón por no haberse cuidado mejor, el perdón por muchas veces no elegirse, el perdón por no poner límites y así. Entonces es eso, es el perdón, hablarse con una voz agradable, sin juicio y sobre todo también hablar con quien los hirió. También es importante hablar sobre esa persona que en algún momento los hirió, ya sean sus padres, algún hermano, algún familiar, algún amigo y lo que esa persona te hizo, que de cierta forma te dolió y pues también expresar que eliges ya no cargar más con ese dolor, sino que más bien soltarlo. Y por último, es importante que cierren con una decisión. Entonces, ejemplo, hoy cierro este capítulo de mi vida, no olvido lo que pasó, pero elijo no cargarlo más. Es mejor soltar el pasado y ya vivir el presente, dejar todo aquello que nos pesa, que nos duele, porque muchas veces cargar con todo eso no simplemente afecta nuestra salud mental, sino también nuestra salud física, porque todo ello se ve reflejado en nuestro cuerpo. Entonces, soltar toda esa carga a través de la escritura, no saben el poder que tiene de liberación. Y también después de ustedes redactar, de ustedes tener ese espacio con ustedes mismos, es importante que lean la carta antes de, si la quieren guardar, guárdenla, si la pueden romper o quemarla. Esto les va a ayudar a soltar mucho más y es como un gesto simbólico. Todo aquello que venías cargando ya salió. O sea, ustedes expresen de lo que más pueda porque no hay estructura, no hay un guión como tal en esa carta. Simplemente tengan en cuenta los pasos que les mencioné y la van redactando. Y como recordatorio, chicos, perdonar no siempre significa reconciliarse ni olvidar. Perdonar es decir, esto me dolió, pero no quiero que me siga doliendo igual. Y esto es libertad realmente. Bueno, chicos, se nos está acabando el tiempo, pero antes quiero dejarles un mensaje y es que el perdón no cambia el pasado, porque lo que ya sucedió es inmutable, chicos. No podemos borrar ni modificar lo que vivimos. Sin embargo, sí cambia la manera en que cargamos ese pasado dentro de nosotros mismos. Cuando guardamos ese resentimiento, ese rencor, esa culpa o esas emociones que se vuelven una carga pesada que afecta nuestra salud emocional, nuestra salud física, impidiéndonos de cierta forma avanzar en nuestros proyectos, en nuestra vida o en nuestro día a día, mirar hacia adelante con esperanza y recuperar la paz interior. Y ese acto de soltar, de transformar la relación con el pasado, es lo que realmente constituye un renacer, una oportunidad para reconstruirnos desde el alma, desde la calma, desde la comprensión y el amor propio. Qué bonito, Mile, gracias por compartirlo, gracias por ese mensaje tan bonito y esa reflexión que nos acabas de dar acerca del perdón es muy bonita, muchas gracias por eso y es que cada vez que elegimos perdonar, le damos más fuerza al presente y dejamos a un lado las heridas, un poco dejamos de darle tanta importancia y es desde ahí donde podemos crear un futuro mejor, más tranquilo y empezar a vivir con mejor conciencia. Creo que perdonar es una base fundamental para poder empezar a vivir con más libertad. Y te vamos a dejar un reto en este episodio. Te vamos a dejar un ejercicio y es que quiero que pienses esta semana a quién necesitas perdonar y sobre todo qué parte de ti mismo merece tu perdón, qué parte de ti merece que le aceptes y que le perdones por haber hecho algo que a lo mejor no te gustó o no te hizo sentir bien.
Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Gracias por escuchar Voces del Renacer. Espero que estas palabras te hayan resonado en el corazón y que te hayan dado un momento para reflexionar y sanar un poco. Si conoces a alguien que necesite escuchar este episodio, no dudes en compartirlo porque a veces las palabras correctas, un mensaje o una herramienta en el momento justo son todo lo que alguien necesita para empezar a renacer. Nos escuchamos en el próximo capítulo para seguir caminando juntos en este hermoso camino de crecimiento y paz. Esto fue Voces del Renacer. Hasta el próximo episodio. Nos escuchamos en un próximo episodio de Voces del Renacer. Los queremos mucho.